Muy bien, estamos ya en este nuevo video. Hoy toca el tema a continuidad que podemos establecer desde dos perspectivas. Primero, la parte analítica, matemática, en la cual vamos a comprobar a través de una serie de condiciones que ahorita vamos a hablar de ellas, tres en particular, nos ayudan a poder definir en cierta manera si una función es continua o es discontinua. El día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en estas tres condiciones que nos establece si una función es continua o no, y posterior a ello vamos a realizar un par de ejercicios para definir si la función es continua o discontinua según sea el caso. Una función es continua en un punto x igual a si se cumplen las siguientes tres condiciones. La primera de ellas nos habla acerca de que la función está definida en x igual a, es decir, f de a existe. ¿Qué significa esto? Hablamos que x tiende a un valor a, por decirlo de alguna manera. En este caso, cuando decimos que x es igual a, lo que queremos decir para que se pueda cumplir esta primera condición es que si nosotros ese valor de a lo sustituimos o lo evaluamos en la función, un resultado me genera un valor, entonces decimos que f de a existe. Por lo tanto, aquí cumpliríamos con esta primer condición. La segunda de ellas nos dice que el límite de la función cuando x tiende hacia a, es decir, si el límite cuando x tiende a a de f de x existe. Es decir, en esta segunda condición establecemos el valor cuando x tiende a para esa función, y si esa función me arroja un valor, entonces también decimos que el límite cuando x tiende a de f de x existe, y esa sería la segunda condición que tendría que cumplir la función para poder decir que si es continua o no es continua. Ahora viene la tercera y última, que también es súper importante, que el límite de la función cuando x tiende hacia a sea igual a f de a. Es decir, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Esos son tres aspectos que tenemos que tener muy en cuenta o que tenemos que verificar para poder definir si una función es continua o es discontinua. Entonces tenemos este primer ejemplo y nos dice que f de x es igual a x cuadrada menos 5x más 6. Esa es la función que nos plantean en este ejemplo. Y dice, esa función es continua en x igual a 4. ¿Por qué? Aquí nos lo dan como una especie de afirmación en la cual nos dicen que exactamente en x igual a 4 es continua. Vamos a la primera condición. Nos dice que la función está definida en x igual a a, es decir, f de a existe. Entonces, en esta función voy a evaluar el valor de a. ¿Cuál es el valor de a? En este caso el valor de x, que es 4. Entonces ponemos f de 4 es igual a 4 al cuadrado menos 5 por 4 más 6. 16 menos 20 más 6. Menos 4 más 6, lo cual es igual a 2. Al nosotros tener este primer resultado, al evaluar el valor, en este caso 4, que es el valor de a, de acuerdo a esta condición, en la función, entonces nosotros podemos decir que sí existe. Aquí cumpliríamos la primera condición. La segunda condición sería, dice, el límite de la función cuando x tiende hacia a, es decir, si el límite cuando x tiende a de f de x existe. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es trasladar este límite a el ejemplo que tenemos aquí. El límite cuando x tiende a 4, en este caso, porque este sería el valor de a, de x cuadrada menos 5x más 6, eso sería igual que evaluar ese límite de alguna manera y nos quedaría, esto es igual a 4 al cuadrado menos 5 por 4 más 6. Y nos queda que esto es igual a 2 también. Límite cuando x tiende a 4 de x cuadrada menos 5x más 6 es igual a 2.
decimos que sí existe, que es lo que comprobamos en las primeras dos condiciones. Y la tercera y última condición sería el límite de la función cuando x tiende hacia a sea igual a f de a, es decir, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Comprobamos que tanto en la primera condición el valor que obtuvimos es 2, y que es en este caso f de a, y en el segundo caso es el límite cuando x tiende a, que en este caso x tiende a 4, de x cuadrada menos 5x más 6, también nos dio el valor 2. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que el límite cuando x tiende a 4 de x cuadrada menos 5x más 6 es igual a f de 4, ¿sí? Y ahí cumplimos esta tercera y última condición. Diríamos entonces, debido a al cumplimiento de estas tres condiciones, que la función es una función continua. En este segundo ejemplo tenemos otra función, f de x es igual a x cuadrada menos 16 entre x menos 4. Nos dice en este ejemplo que esta función es discontinua en x igual a 4. ¿Por qué? Bueno, vamos a comprobar por qué esta función decimos que es discontinua en x igual a 4. Entonces vamos a las condiciones que por aquí acabamos de revisar y que seguimos comprobando. La primera de ellas nos dice la función está definida en x igual a a, es decir, f de a sí existe. Vamos a ver ese dato. Entonces lo primero que vamos a hacer es evaluar este 4 en esta función y decimos el inciso a, o la primera sería f de 4 es igual, y vamos a evaluar en esta función el valor de 4. 4 al cuadrado menos 16 entre 4 menos 4. 4 al cuadrado es 16, 16 menos 16, 0. 4 menos 4, entonces tenemos este resultado de 0 entre 0. Esta función está indefinida, dado que dividimos entre 0, aplicando la primera condición. La segunda, hay algo muy importante, que lo primero que tendríamos que hacer es establecer el límite cuando x tiende a 4 de x cuadrada menos 16 entre x menos 4. Esto es igual. Entonces, antes de evaluar este límite, nos damos cuenta que podemos simplificar esta función. Factorizamos el numerador y nos queda de la siguiente forma: x más 4 por x menos 4 entre el denominador, que lo pasamos tal cual así como está. Entonces aquí podemos simplificar esta función y nos quedaría de la siguiente forma: este factor se elimina con este otro y nos queda el límite cuando x tiende a 4 de x cuadrada menos 16 entre x menos 4, quedaría esto igual a x más 4, lo cual a su vez, de acuerdo a lo que nos dice la segunda condición, dice el límite de la función cuando x tiende hacia a, es decir, evaluar el límite, que en este caso sería 4, en la función que simplificamos ya. Que haríamos ahí nada más sería evaluar el límite, que es 4 más 4. Aquí tendríamos que el límite cuando x tiende a 4 de la función, en este caso le voy a poner f de x, que es la función que estamos analizando, es igual a 8, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en este caso nos damos cuenta que aplicando la primera condición, el resultado me genera un valor indefinido, dado que divido entre 0, y por otro lado, cuando apliqué la segunda condición, cuando x tiende al valor de a, que es el número 4 también, pudimos simplificar la función, y una vez que lo hicimos pudimos evaluar en ella el límite, en este caso que es el valor de x igual a 4, nos dio como resultado el valor 8, lo cual al hacer una comparativa entre el primer resultado y el segundo, al ser diferentes, llegamos a la conclusión que la función es discontinua cuando x es igual a 4. Espero que te hayan servido estos dos ejemplos.
hay que seguir practicando. Nos vemos en el próximo video. Adiós.